Para la explicación de la instalación de los tubos, soporte de ruedas y la explicación del tubo, soporte de resortes. Aquí los vemos los dos. Voy a desglosar las piezas una por una para que las podamos entender. Aquí tenemos las ruedas laterales. Vemos que tiene una tuerca ciega. Bueno, lo primero, empezaremos instalando las tuercas las tuercas de uña. Es una tuerca que se entierra dentro de la madera para que podamos atornillar desde el otro lado y nos permita trabajar sin que la tuerca gire. Vamos a necesitar tornillo. Un tornillo, en este caso, es más que un tornillo, es una varilla roscada. Una varilla roscada. La introduciremos dentro de la tuerca de uña y la llevaremos hasta el tope. Voy a mostrar un poco más o menos que debe quedar a ras, no debe pasar, ¿sí? Como lo decía ahora, esta varilla debe medir unos 13 centímetros aproximadamente. Debe estar bien pulida para que luego la tuerca entre con facilidad. Entonces ya con esta varilla puesta, colocaremos igual al otro lado en esta tuerca de uña que está acá. Colocaremos la otra varilla. Apenas coloquemos la otra varilla, debemos tener dentro del tubo rectangular, debemos tener los tubos de 12 milímetros que van a servir de soporte para que no se deforme este tubo a la hora de apretar los tornillos. Ahora vamos a introducir el tubo rectangular. Lo ajustaremos hacia la madera. Aquí lo vemos cómo queda. Luego vamos a ponerle una arandela y le pondremos una tuerca de 5/16. Recordar que esta varilla roscada es de 5/16. La ajustamos de tal forma que nos sostenga el tubo como tal, el tubo rectangular de aluminio, ¿sí? Una vez ahí ya podemos colocar las ruedas de patineta con sus respectivos rodamientos. Ahí vemos los rodamientos adentro. Y ya ahí le podemos colocar su tuerca ciega. Es importante a esta tuerca ciega ponerle trabarroscas para que luego no se vaya a salir la tuerca con el movimiento. No debemos ajustar mucho para que no se nos vaya a quedar demasiado frenada la rueda. O sea que debemos ajustarla hasta un punto donde no se frene la rueda. Ahora pasamos a instalar la rueda vertical. Para poder instalar esta rueda sin que nos vaya luego a quedar tocando la rueda el tubo rectangular, vamos a colocarle tres arandelas de ala corta, no puede ser de ala ancha porque frenará el rodamiento.
En el caso de que coloquemos estas tres arandelas y no sea suficiente para que la rueda no quede tocando el tubo rectangular de aluminio, colocaremos una más. De momento voy a proponer colocar solo 3. Hay veces las arandelas, dependiendo del calibre, varían poner 3 o 4. Aquí sugiero 3. Colocamos las 3 arandelas. Luego la rueda junto con el tornillo, un tornillo de Bristol de 5,16. Este tornillo debe medir aproximadamente 76 milímetros de largo. Es un largo que va desde esta parte de la cabeza hasta el final de la rosca. Vamos a instalar su rueda con el tornillo. Pasamos el tornillo hasta que quede ajustado completamente en el rodamiento o la balinera. Recuerda que debe tener el tubo interno de 12 milímetros. Y luego pasamos a colocarle otra arandela a este lado con su tuerca ciega. Igual que hicimos con la tuerca ciega de abajo, apretar hasta que no vaya a quedar frenada la rueda. Y le hayamos aplicado también trabarrosca para que luego no se nos vaya a soltar esa tuerca ciega. Repetimos la misma acción, el mismo procedimiento en los 2 tubos, soporte de ruedas y en las 4 esquinas. O sea que en total instalaremos las 8 ruedas, las horizontales y las verticales, repitiendo las mismas medidas. Recordar que lleva una varilla roscada de 130 milímetros o 13 centímetros y en este caso llevará unos tornillos Bristol para las ruedas verticales de 76 milímetros con sus respectivas tuercas ciegas y sus arandelas. Aquí vemos las 4 ruedas como quedan. Ahora vamos a pasar a instalar el tubo soporte de resortes. Aquí tenemos el tubo rectangular ya con sus ganchos, ¿sí? Sus ganchos. Y sus tuercas ciegas con trabarrosca para que no se suelten. Tener en cuenta que para este tubo vamos a necesitar una varilla roscada de 5,16 por 10 centímetros de larga, ¿sí? Igual pondremos dentro del tubo rectangular el tubo de aluminio. Aquí lo muestro gráficamente. Aquí está el tubo de 12 milímetros. Lo muestro como si se pusiera primero, pero él realmente va dentro del otro tubo rectangular. O sea que hay que meterlo antes dentro de ese tubo. Gráficamente es como para que me entiendan cómo se debe instalar. Aquí voy a colocar el tubo ya. Lo colocamos y ponemos las arandelas de 5,16 y le ponemos sus tuercas ciegas con trabarrosca también para que no se suelte. Apretamos hasta que quede completamente ajustado y trabarrosca. Ya hasta aquí la instalación de los tubos rectangulares, los tubos soporte de ruedas y soporte de resortes.